esta misma fuerza, yo le voy a pedir que usted se siente, se ponga cómodo para recibir lo que Dios a través de nuestro pastor le trajo hoy. Amén. Mientras él pasa, usted le brinda un aplauso fuerte, fuerte, fuerte. Dios bendiga. Amén. Bienvenida Anaí, Elizabeth. Dios bendiga. Emma María. Amén. La mujer más bella de Tronconá, ¿verdad? Que Dios me la bendiga grandemente. Nosotros, empezando el próximo mes, al terminar este mes, porque al fin de este mes los jóvenes tienen una campaña, pero comenzando el próximo mes comienza la campaña en Tronconá. Por las 3 iglesias va a estar la iglesia del pastor Gaetano, el pastor Michael. Yo les voy a dar la fecha a ellos para que se orienten con nosotros y sea de bendición. Amén. Quiero comenzar con la palabra por el tiempo, ¿no? Y quiero que hoy entendamos qué es vivir en la presencia de Dios. Hoy quiero hablarle de eso. Usted fue diseñado para vivir en la presencia de Dios. El día en que Dios lo creó a usted fue para que usted viviera en su presencia. Dios no lo creó a usted para que vendiera empanadas, ni para que fuera doctor. Eso es parte de lo que Dios nos da a nosotros. O sea, usted, en el Señor, usted se levanta, usted se prepara, usted es una profesión, lo que usted quiera, se convierte en comerciante. Pero el plan original de Dios es que usted viviera en su presencia. Quiero compartir con usted en el libro de Génesis. Génesis capítulo 2. Versículo 8. Génesis capítulo 2, verso 8. Dice: y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Amén. Amén. Le dije Génesis capítulo 2, versículo 8. Hoy quiero hablarle del plan original de Dios. ¿Está aquí conmigo? Amén. Y quiero predicar bajo el tema de vivir en la presencia de Dios. O sea, el que habita en su presencia. Dios creó los cielos y la tierra. Él hizo los mares, ¿verdad? Él hizo el cielo, el universo. Él hizo las plantas. Pero note que en cada creación que Dios hizo, Dios le diseñó para algo. Cuando hizo la tierra y plantó en la tierra las plantas, lo hizo con el propósito para que los animales comieran de ella. Cuando hizo los mares, ¿verdad? Preparó los mares ¿para qué? Para que los mares, ¿verdad?, fueran preparados para los peces. Si usted saca al pez del agua, se muere, ¿sí o no? Porque su ambiente, su hábitat, su lugar son las aguas. Ahí tienen todos los nutrientes, ahí tienen para vivir. Si usted saca el pez de ahí, se muere, porque él fue diseñado para vivir en ese ambiente. Su vida es el agua. Si usted saca, por decir algo, a un mono de la selva de aquí de Amazonas y lo mete en una jaula, como hacen muchos aquí, se muere, porque él está acostumbrado a la selva, a vivir en la Amazonas. ¿Está aquí conmigo? Y así cada animal, el mismo león. Usted ve que hacen, toman animales en cautiverio y los animales no se ven iguales porque no son felices, porque ellos fueron diseñados para vivir en un ambiente que Dios creó para ellos. Dios creó un ambiente para que ellos habitaran ellos y no se muriesen, y prosperaran y vivieran allí en ese ambiente. Esa atmósfera de Dios, esa presencia de Dios. ¿Sabe que la palabra panil, que es una palabra hebrea, significa rostro de Dios? Pero la palabra presencia tiene un significado de la palabra panil. Presencia es panil. Y el que está a su lado, panil. Presencia significa, ¿qué le dije? Panil. Pero esa palabra panil tiene un sinónimo del rostro de Dios. Y dice la palabra que Dios le dijo a Moisés que lo iba a ver cara a cara. Y habla del rostro, o sea, presencia de Dios es ese rostro y cara de Dios. La cara del Señor, esa presencia de Dios. Y quiero comenzar en eso. Dios diseñó para cada cosa que creó un ambiente para que viviera, pero no se muriera. Pero al hombre, antes de crear al hombre, dice Génesis que Dios plantó un huerto en el Edén, al oriente, y puso ahí un hombre que había formado. ¿Dónde Dios puso al hombre?
en el huerto, donde Dios, ¿verdad?, había diseñado y preparado para que él viviera en ese huerto. Ahora quiero que entienda esto, que la palabra, la etimología de la palabra Edén, el sinónimo es paraíso, jardín y también tiene que ver placer. El sinónimo de la palabra Edén es, que le dije, paraíso, jardín y placer. Esa es la palabra Edén. Quiero que entienda eso. El Edén para nosotros es paraíso, jardín y placer. O sea, Dios creó para el hombre un jardín. Dios creó para el hombre un paraíso. Dios diseñó un lugar donde el hombre no iba ni siquiera a trabajar, sino que iba a vivir de él. Fue creado para que viviera, ¿dónde? En la presencia de Dios. Por eso tiene que ver, la palabra Edén tiene que ver con el placer. O sea, Dios creó un lugar para que el hombre tuviera placer, se deleitara en lo que Dios había hecho para él. Quiero que entienda esto hoy en el nombre de Jesús. Vivir en la presencia de Dios. Dios creó, dice que plantó un huerto, un Edén, y ahí colocó al hombre para que viviera. En el versículo 15 del capítulo 2, del mismo capítulo 2 de Génesis, versículo 15, dice: tomó pues Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrase y lo guardase. Entonces Dios colocó al hombre ¿a dónde? ¿Verdad? Para que viviera ¿dónde? En el huerto del Edén. Y le dije que el huerto del Edén es paraíso, jardín, ¿qué más? Y placer. O sea, ¿cuántos tienen el placer de vivir en la presencia de Dios? ¿Cuántos entienden que Dios es un paraíso y es un jardín? ¿Cuántos entienden eso? La Biblia dice que el cielo es el jardín de Dios, es el paraíso que Dios está preparando para que usted y yo vivamos en él, en la nueva Jerusalén, donde usted y yo vamos a vivir y vamos a habitar con Dios, en el trono del Padre Celestial. Allí vamos a habitar con Dios, en su santuario, en su presencia, en el jardín de Dios. Nosotros fuimos diseñados para vivir, ¿dónde? En el paraíso. Aleluya, suena bien eso. O sea, Dios me creó a mí para vivir ¿dónde? En el paraíso. En un jardín de rosas. En un lugar de placer. Por eso que cuando alguien va a morir, uno le dice: bueno, hermano, nos vemos en el paraíso. ¿Verdad que sí? Bueno, y la persona que va a morir le dice a los hijos: bueno, se despide y dice: bueno, nos vemos en el cielo. Porque ellos saben que es un lugar de ¿qué? Dígalo, de placer. Es un lugar es un jardín donde no falta nada. Por eso es que la Biblia habla del Edén. Y voy a demostrarle esto porque la gente no entiende que fue diseñada para vivir la presencia de Dios. Usted puede ser lo que sea, doctor, abogado, albañil, ama de casa, pero entienda que el plan original de Dios es para que usted viva en su presencia. Usted fue creado, Dios dijo así: hagamos al hombre. Y dijo, ¿verdad? ¿Y dónde? Y dice, y Dios tomó al hombre y lo colocó en su casa, en el ambiente que Dios diseñó. Y el Edén es presencia. Porque dice la palabra que en el Edén, ¿dónde se paseaba Dios? ¿Dónde se pasaba? ¿Dónde se paseaba? En el Edén. Dice que Dios caminaba y se paseaba en el Edén. Y cuando el hombre se escondió, ¿qué le dijo Dios al hombre? ¿Qué le dijo? ¿Dónde estás, Adán? Escondido, Señor. ¿Por qué? ¿Por qué te escondes de mí? Porque el hombre no fue creado para esconderse de Dios, fue creado para vivir en la presencia de Dios, para tener un contacto con Dios. Y cuando nosotros nos apartamos de Dios, usted se está apartando de su Edén, se está apartando de su paraíso que es Dios, se está apartando de la presencia de Dios. El Edén que Dios creó, su casa, es Dios mismo. Ese es ese Edén que Dios ha preparado para ti, para que tú vivas con Él, en tu trabajo, en tu casa, con tus hijos, en todas partes. Usted tiene que entenderlo. Dios me hizo para yo vivir con Él. Por eso es que el hombre y la mujer no tiene vida si se aparta de Dios. Cuando Adán se apartó de Dios y Eva se apartó de Dios, ¿está aquí conmigo? ¿Qué pasó con ellos? Dice que fueron instituidos de la presencia de Dios, fueron apartados del Señor. Pero note esto, la Biblia dice bien claro en Isaías 51:3, en Isaías 51:3, dice: y cambiará su desierto en paraíso y su soledad en huerto de Jehová. Me gusta esta palabra. Dice que Dios va a cambiar tu desierto
Es un paraíso. ¿Y va a cambiar qué? Tu soledad. Levante la mano a los que te sienten solos. No levante la mano. Pero dice que tu soledad la va a cambiar ¿en qué? Dice ese capítulo, en un huerto. Pero dice en el huerto de Jehová. Entonces dice ese capítulo de Isaías 51:3, dice, y cambiará su desierto en paraíso y su soledad en huerto de Jehová. Entonces Dios me está diciendo que Él va a cambiar mi desierto, y va a cambiar mi soledad ¿en qué? Dice número 1, en un paraíso. Número 2, en un huerto. Que es lo mismo, pero Dios está diciendo que Él representa un paraíso y representa una casa, porque el huerto es una casa, el Edén es una casa, y Dios es el lugar para que usted viva. Usted no fue diseñado para vivir en el mundo, para vivir en la parranda, para vivir en el pecado. Usted fue creado para vivir en la presencia de Dios vivo. A Él sea la gloria, a Él sea la honra. Aleluya. Bendito sea la gloria de Jesús. Por eso Isaías dice que Él cambiará. Diga, Él cambiará mi desierto. Diga, Él cambiará mi soledad. Yo no quiero preguntarle si usted se siente como el desierto. Yo no quiero preguntarle si usted está como la nevera, agua y luz nada más. Yo no quiero preguntarle si usted tiene escasez, si está limpio y no tiene para el pasaje. Yo no sé qué desierto usted está viviendo. No sé si el desierto de usted es muy fuerte o si su desierto es una enfermedad. Yo no sé, pero la Biblia me dice que aún tu desierto lo va a cambiar en un paraíso. Y dice que la soledad tuya, si te dejaron solo, si estás dejado, si estás botado, si no te quieren, dice que aún si tu padre y tu madre te dejaren, Jehová te va a recoger. Aún dice que no estarás solo, no vas a estar solo, porque Dios va a crear tu desierto en un paraíso, y tú, escucha, tu soledad en un huerto. Bendito sea la gloria del Señor. Por eso tenemos que saber eso. Y en el libro de Ezequiel 36 al 35 también dice que Dios va a cambiar. Dios va a cambiar, bendito sea la gloria, tu desierto. Dios va a cambiar tu soledad. Y me encanta esto porque Dios me está hablando a mí primero. ¿Cuántos aquí Dios le está hablando? Yo no estoy buscando a más nadie. Dios me habla a mí primero. Y me está diciendo en su palabra, en Ezequiel 36, 35, me lo dice a mí. No sé si a usted, pero me dice, así ha dicho Jehová el Señor, el día que os limpie de todas vuestras iniquidades, haré también que sean habitadas las ciudades y las ruinas serán reedificadas. Y me gusta este capítulo, ¿verdad? Porque estoy leyendo, es el versículo 36-35. Es el 35. Y dice, y dirá esta tierra que es asolada, he venido a ser como huerto. ¿Cómo va a vencer usted? Como un huerto. Diga, yo voy a ser como un huerto. Yo no sé si a usted le interesa, porque cuando los naturales no entienden esto, los naturales están pendientes del billete y del trabajo y de lo demás. No entienden que fueron diseñados, no hay real, no hay trabajo, no hay vida, no hay matrimonio, no hay hijos si usted no está en Dios. Así de sencillo. Si usted no habita en Dios, lo demás no sirve, lo demás no importa. Mi hijo Lucas se está preparando porque él dice que él quiere ser un gran predicador. Y mi sueño es que él sea mejor aún que yo en todo. Que no tenga los errores que he tenido yo y las fallas que he tenido yo como hombre de Dios. Que mi hijo sea mejor en todo. Y usted va a ser testigo de eso. Ya usted vio sus primeras prédicas. Esta es la segunda prédica que él tiene. Y usted va a decir, yo conozco a ese muchacho de niño cuando predicó la primera vez. ¿Por qué? Porque nuestros hijos, nosotros tuvimos un desierto, pero nuestros hijos van a ser ese Edén. Ellos van a ser prosperados en todo. Por eso Ezequiel dice, yo no sé si usted está recibiendo, ¿a quién le estoy hablando? O sea, le estoy hablando a los que creen en la prosperidad, pues. Los que creen que Dios es un Dios maravilloso y que tiene todo el control de tu enfermedad, de tu pobreza, de la situación. Oye, Dios tu tristeza la va a cambiar, porque Él es el Dios poderoso que hace que lo bueno, aleluya, exista. Y va a ser que habite. ¿Cuántos están dispuestos a habitar en la presencia de Dios? ¿Cuántos están dispuestos? Y dice, y dirá en esta tierra que era asolada, ha venido a ser como un huerto del Edén. Así que tienes que saber si tu tierra ha sido asolada, si le ha pegado el sol, si no ha llovido sobre ella,
si has tenido problemas y ruinas, si has tenido situaciones difíciles, yo no me voy a cansar de predicar esto. Yo creo que el Señor está preparando algo para cambiar mi vida en una casa, en un Edén, en algo poderoso. Bendito sea la gloria del Señor. Vean, en el libro de Joel, capítulo 2, Joel, capítulo 2, ese capítulo dice que la gloria de esta casa, ¿verdad? Joel, capítulo 2, versículo 6 al 7. Pero yo quiero leer el 7, pero es del 6 al 7. Vea, dice así, dice, perdón, Ageo, es Ageo. Estoy buscando aquí, digo, tú dices otra cosa, Ageo. Ageo está, si no me equivoco, al ladito de Zacarías. Antes, pues. Capítulo 2, verso 6. Antes de Zacarías, antes de Mateo, a Zacarías viene Ageo. O sea, antes de Zacarías. Dice así, capítulo 2, verso 6 al 7. Dice así, el verso 7. Y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces Dios está diciendo que tu casa, tu Edén, tu huerto, no sé cómo quieras llamarlo, tu paraíso, ¿sabes qué? Cuando usted está viajando o pasa 3 días fuera de la casa, así sea su casa un ranchito, así la plaga se lo coma, así su casa, la calor, el sol ahí se triplica 3 veces en su casa, cuando tiene aire. Pero el hecho nada más que eso es su ambiente donde usted vive, usted no le hace falta eso. Usted pasa un día fuera de la casa y ve cómo usted extraña su casa, ¿sí o no? Y si duerme afuera, en otro lugar, usted se siente extraño. No es como su cama, como su casa, su ambiente, su casa, el lugar donde usted habita. ¿A cuánto le ha pasado eso? ¿Usted sabe por qué mucha gente no extraña la presencia de Dios? ¿Sabe por qué mucha gente no extraña la casa de Dios? Porque esa no es su casa. No han hecho un hábito de vivir en ella. No están acostumbrados a vivir a ella. Cuando usted está acostumbrado a vivir en la presencia de Dios, usted extraña esa presencia. Usted quiere esa presencia. Usted quiere que Dios viva con usted. Pero cuando usted no está acostumbrado a habitar ahí, usted no la extraña. Por eso le puse el ejemplo de la casa. La casa suya, usted puede irse a la China, pero a los días, al tiempo, usted va a extrañar la casa. Usted le hace falta el calor. No sé qué, yo tengo años que me vine de Bolivia para acá. Pero llegan momentos en mi vida que extraño el olor de mi tierra, extraño el olor de mi abuela, extraño la casa de mi abuela, extraño la comida de mi abuela. Cuando yo fui al velorio de mi prima hermana que murió, yo estaba allá y fue un momento difícil, doloroso, pero me sentía bien porque es el lugar donde yo nací, es el lugar donde yo me crié. Me vine allá muchos años, pero yo estuve acostumbrado a ese lugar. ¿Me entiendes lo que le estoy diciendo? Por eso quiero que entienda, pero me pasa ahora, cuando estoy allá, a los 2 días o al mismo día me quiero venir para atrás, porque ya estoy acostumbrado al usuario y a vivir en esta ciudad. Entonces, dice la palabra que su casa va a ser llena de la gloria de Dios. Pero usted tiene que acostumbrarse a vivir, a habitar, porque si no, usted no le va a hacer falta a Dios. ¿Cómo está, hermano? No, estoy apartadito. Yo no, ahorita estoy, hermano, porque usted no está acostumbrado a vivir en la presencia de Dios. Cuando usted está acostumbrado a vivir en la presencia, usted se siente mal. Cuando usted no pasa un día con Dios, cuando usted no se congrega, cuando usted no lee, cuando usted no ora, usted se siente mal, porque usted está acostumbrado a esa persona que es el Espíritu Santo. Usted está acostumbrado a vivir con la persona del Espíritu Santo. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen eso? Yo estoy seguro en el nombre de Jesús. Como dijo Pablo, ni principado ni la muerte, nada me separará del amor de Cristo. Él estaba acostumbrado a vivir en la presencia de Dios. Él estaba acostumbrado a esa presencia. ¿Cuánto lo creen? El 6 dice, porque así ha dicho Jehová, dice así, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Y haré temblar todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y dice, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos.
Y dice el 9, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Así que la gloria que viene para tu casa va a ser mayor que la que he vivido en Dios, va a ser mayor que la que he tenido en el Señor. Hay que creer esa palabra. ¿Cuántos están conmigo? Yo creo que es mayor lo que Dios va a hacer, es mayor, es más grande, porque Dios es el que sana, Dios es el que tiene poder, y tu ruina se tiene que ir en el nombre de Jesús, para testimonio del nombre de Cristo. A Él sea la gloria, a Él sea la honra. Aleluya. Cuando Dios te sana, es para que tú digas que tu tiempo, tu casa va a ser mayor que la primera. Cuando Dios te da dinero es para que tú digas, antes era arruinado, antes era un pobre, pero ahora en Dios lo tengo todo. Siempre Dios va a hacer que en ti sea mayor que lo primero. O sea, siempre Dios te va a dar el doble, te va a triplicar al 100 por 1, al 60, al 30. Dios siempre te va a dar, dice la palabra, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos están aquí? Su presencia. Su presencia. No me dejes solo. Su presencia. Yo tenía un plan para hoy, porque yo estoy aprendiendo a vivir en su presencia. No le estoy diciendo esto porque yo habito en la presencia. Le estoy diciendo porque yo estoy aprendiendo a vivir en su presencia. Yo constantemente ahora estoy orando más que antes. Ahora estoy leyendo la Biblia más que antes. Estoy diciendo esto para que usted tome mi ejemplo. Ahora estoy congregando más que antes, porque entendí que la Biblia me dice que yo fui diseñado, que yo fui creado para vivir, para habitar en el Edén, para habitar en el paraíso. Dios creó, Dios como ama tanto al hombre, Dios dijo, hagamos al hombre, pero dijo, no, yo a este hombre lo amo mucho. Entonces Dios plantó un lugar. ¿Cómo dice la Biblia que era ese lugar? ¿Ah? Dice que era un paraíso, que tenía todo fruto y semilla. Dice, leemos ahorita un capítulo donde dice Génesis, que Dios hizo toda semilla y todo fruto para que el hombre comiera de él. De hecho, el hombre parece que era vegetariano, porque ahí no habla de que el hombre comiera de toda semilla y planta que Dios puso en el huerto del Edén. Un paraíso, un lugar, y dice que un río nacía especialmente en el huerto, y salía y se dividía en 4 ríos y regaba toda la tierra. Esos ríos tienen significados bíblicos y hay capítulos bíblicos para demostrarle lo que Dios hizo para que el hombre se sintiera como, dígalo como usted quiera, a placer. Me gustó eso de a placer. ¿Cuántos aquí se sienten? Cuando usted está comiendo en un lugar y más se lo invita, a ver si se siente a placer. De coma, hermano, coma. ¿Sí o no? Yo no, ya más, no, ya estoy full. Porque usted se siente a placer, se siente bien. Se siente satisfecho. Dios hizo al hombre y le preparó un lugar para que el hombre se sintiera satisfecho, se sintiera placer, se sintiera lleno de riqueza, lleno de bendiciones. Y dice que el oro de esa tierra por donde pasaba ese río era un oro muy costoso, dice la Biblia. Por eso quiero decirle en el nombre de Jesús que Carlos Castro fue diseñado no nada más para que fuera doctor, o para que sea abogado, o para que sea un panadero. No, es para que viva en la presencia de Dios. Todos los planes que tú tienes tienen que saber que están sujetos a Dios. Usted tiene que entender y decir a su familia, nosotros tenemos que vivir en su presencia. Por eso es que esa canción, su presencia, esa niña, esa muchacha que canta esa canción, esa mujer, se inspiró del Espíritu Santo. Ella dijo, su presencia es el cielo para mí. Porque en el Edén tiene un sinónimo de cielo. Usted no me entendió nada. El cielo, ahora, nada más los muertos tienen derecho, dice, para el cielo. Es que Dios lo tenga en la gloria. No es para los que se mueren. El cielo, diga, es para mí. Dígalo, es para mí. El cielo es para mí. Dios lo diseñó para mí. Cuando usted entiende que el cielo, el huerto, el Edén fue edificado para usted, entonces usted aprende a vivir en la presencia de Dios. Y no le importa a los demás, no le importa lo que diga, usted se acostumbra a vivir en su presencia. Y cuando usted no está en su presencia, se enferma, se siente mal.
usted se siente mal. Y cuando usted ve la presencia de Dios, hay una manifestación del poder de Dios. Escúcheme esto, un poder de Dios. Cuando usted va a su médico o va al médico, ¿verdad? Y el médico se le vuelve como loco y le empieza a insultar y empieza a molestarse. ¿Sabe lo que le incomoda a él? Es la presencia de Dios. Los demonios empiezan. Y el demonio, el doctor, ¡ay, eso para allá! Estoy ocupado. Espérese ahí. ¿Qué le pasa a este doctor? Que yo le hice, no le hiciste nada. Lo que pasa es que se llama presencia de Dios. Cuando un brujo se espeluca, que tú llegues, brujo, y empieza y te ve así raro, eso se llama presencia de Dios. Lo que está en ti hace que lo que está allá se manifieste. Hay gente que lo trata mal sin conocerlo a usted, se llama presencia de Dios. Hay gente que habla mal de usted sin conocerlo, se llama presencia de Dios. Yo me monté en un autobús hace días y se montaron 3 personas y me veían y me torcían los ojos. Yo dije, esa mínimo le debo o me conocen por allí. Y me torcían los ojos y me veían. Y entonces la otra le hace con el codo y ella empieza a contarle en el oído, ¿verdad? Algo allí. Y yo entendí por un momento que era Dios. Y después se montó un muchacho que fue de haber estado aquí y dijo, pastor, Dios te bendiga, pastor, te amo, pero te amo, y bendito sea la gloria de Dios. Ese hombre empezó a glorificar el nombre de Dios y Dios empezó a honrarme. Las 3 chismosas se tragaron la lengua, ya no más que decir, porque este hombre a voz pobre empezó a honrar mi nombre allí, porque la gloria sea para Dios, pero Dios te honra. Y decía, oye, este pastor, una bendición. Cuando yo tenía hambre, me tenía gusano en los pies. Yo ni me acordaba que ese loco había llegado aquí con gusano en los pies, que no eran uñas sino gusano, que acababa de gusano en las uñas. Una broma loca. El pie parecía un jamón así podrido. Y ese hombre llegó aquí. Y ese hombre dice, oye varón, este es un hombre de Dios. Y le dice al chofer, este es un pastor, ¿oíste? Este es la floresta, un hombre que ayuda y anda predicando. Y así andan eso. Entonces, ¿qué hace Dios? Que la presencia que está en ti, como tú ahorita, yo le dije a los levitas, en lo secreto. Lo que tú haces en lo secreto, Dios te honra en el público. En lo secreto Dios te honra en el público. Entonces la presencia de Dios que está contigo hace que los muros caigan, que las cadenas se rompan, que el enemigo retroceda, porque la presencia de Dios está contigo. Aprende a vivir en la presencia de Dios. Cuando la gente se sale, tú dices presencia de Dios. Cuando la gente se libre, tú dices presencia de Dios. ¡Aleluya! Y tú le dices a la gente, no soy yo, mi hermano, esa es presencia de Dios. Dice, no, oye, cuando usted me oró, pastor, los demonios se fueron. Presencia de Dios. Cuando usted me oró, yo fui sanada. Presencia de Dios. Cuando usted oró por mis finanzas, se multiplicaron. Empecé a vender más, empezó a llegarme más clientes, y usted va a decir presencia de Dios. Pero cuando usted quiere el favor de Dios y usted no vive con Dios, Dios tiene que habitar contigo en el negocio. Dígale, eres bienvenido, Espíritu Santo, a tu negocio. Dile, pasa, Señor, siéntate, eres bienvenido. Eres mi primer cliente hoy, Señor. Y te sientas a hablar con Dios. Presencia de Dios. ¿Sabe por qué muchos jóvenes hoy en día están prosperando en el Señor, en grandes ministerios? Porque tienen una presencia de Dios. Porque tienen, que le dije, un panil. Tienen un cara a cara con Dios. ¿Sabe lo que es eso? Un cara a cara. O sea, le dije que la palabra panil significa rostro. Y estos jóvenes han aprendido a tener un cara a cara con Dios. Y usted ve que oran y cantan cuando predican. Uno es tocado por el Espíritu Santo, porque estos tienen un panil con Dios. O sea, un cara a cara con Dios. ¿Cuántos aquí han tenido un cara a cara con Dios? Yo te motivo a que tengas un cara a cara con Dios. ¿Cómo es eso, pastor? Un cara a cara con Dios. Cuando usted se para en la mañana antes de hacer todo y usted dice, Dios, cara a cara. Quiero cara a cara, Señor, contigo, un rostro. O sea, te imaginas al Señor allí y dejas que Dios se glorifique en tu vida y tienes un panil con Dios. ¿Qué es un panil? Un cara a cara. ¿Verdad que cuando usted tiene la novia, usted cara a cara, bueno, usted quiere mirar el rostro, así tenga la nariz grande? Usted se enamoró de esa nariz, porque usted quiere tener un cara a cara. Mira, pero por el teléfono no, yo te quiero ver. ¿Por qué tú crees que el noviazgo por internet? Mándame una foto, porque quieren tener un cara a cara. Dios quiere tener un cara a cara contigo. La juventud que está prosperando, los predicadores que Dios está usando ahorita, es presencia de Dios. Es un panil, es un cara a cara, es un mover del Espíritu Santo. Y Dios está haciendo según a esa presencia
panil? ¿Cuántos quieren tener un panil? ¿O cuántos están teniendo un panil? Un cara a cara con Dios. Vivir en el paraíso. Y como decía nuestro hermano David, el placer. Dios, vivir en Dios es vivir en un placer. Es sentirse en paz. Yo decía a mi esposa, quédate tranquila. Porque vivir en el Señor ni las plagas te molestan. Porque tú vives ese panil con Dios, ese cara a cara todos los días con Dios. ¿Alguien se molestó aquí con eso? ¿Sabe quién tenía un cara a cara con Dios? Moisés tuvo un cara a cara con Dios. Pero dice la Biblia que la primera vez que fue echado alguien de la presencia de Dios sale en Ezequiel 28:13. Y dice que allí, ¿verdad? En ese capítulo, Ezequiel 28:13, dice, en Edén, en el huerto de Dios, estuviste. En ese capítulo dice así. ¿De qué está hablando aquí la Biblia? Ezequiel 28:13 dice, allí en el huerto del Edén estuviste. Ezequiel está diciendo que vio caer del cielo a quién. ¿Quién vivió con Dios que ahorita ya está condenado? ¿Verdad que sí? ¿Quién fue el primero que Dios echó del huerto del Edén? Según Ezequiel. Léalo para que usted vea Ezequiel 28. ¿Ve? Dice que Ezequiel 28:13 dice, tú que tuviste, o en el huerto de Dios estuviste, de piedras preciosas. ¿No le suena a alguien? ¿Verdad que lo corrieron de ahí? ¿Por qué fue corrido Satanás de la presencia de Dios? ¿Por qué fue echado de la presencia de Dios? Mientras este ángel vivía en la presencia de Dios, ¿cómo vivía? Con piedras preciosas. Vivía a placer. Zafiros. Pero después Dios le dijo, no, te vas de aquí, Satanás. Fuera de aquí. Pero el primero que vivió a placer en el huerto de Dios, según Ezequiel, ¿quién fue? Y después este diablo envidioso impidió a Adán, porque Adán vivía también a placer en el huerto de Dios. Y en Génesis, capítulo 3, versículo 23, dice que el hombre fue echado también de la presencia de Dios. También fue echado como Satanás de la presencia de Dios. De un lugar donde el oro era costoso, donde el río que nacía ahí, dice que regaba toda la tierra. Salían 4 brazos y a los 4 brazos le pusieron nombre a estos 4 ríos. En ese lugar el hombre vivía a placer. Oh, yo no sé si me entiende. Panil es un cara a cara con Dios. Pero tiene que saber y tiene que entender que su cara a cara con Dios es vivir en la presencia. Y cuando le hablo de presencia, estoy hablándole de paraíso. Estoy hablándole de jardín. ¿Cuánto les gusta un jardín? De hecho, los lugares de cuidado de niños, ¿cómo le ponen? Lugar de jardín, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Adán estaba en un jardín. Era nada más jugando con los animales. Dice que el río que venía regaba toda la tierra. Él estaba comiendo. Estaba a placer en un jardín. Estaba el hombre. Él vivía en ese lugar. Denle un aplauso al Señor, por favor. Aleluya. Vive Jesús. Vive el Rey. Vive Cristo. Bendito sea la gloria del Señor. Yo quiero buscar en el libro de Ezequiel, capítulo 31, versículo 8. Ezequiel 31. Sí, capítulo 31, versículo 8. Ezequiel. Un cara a cara con Dios. Usted tiene que tener, ¿qué le dije? Un cara a cara, un panil con Dios. Y esa palabra quiero que se la grabe, un panil con Dios. Porque panil es rostro de Dios, significa eso. Y usted tiene que tener ese cara a cara con Dios, en el nombre de Jesús. Pero usted tiene, hasta que no entienda, ¿por qué tiene tanto problema? Porque usted fue echado de la presencia de Dios. Hay gente que se echa solo de la presencia de Dios, se van. Dios lo está esperando y ellos tienen días que se van de la presencia de Dios. A mí me ha pasado. Yo a veces me voy de la presencia de Dios
y pierdo muchas bendiciones por eso. 31 versículo 8 dice: los cedros, dice, los cedros no lo cubrieron en el huerto de Dios, las hayas no fueron semejantes a sus ramas, ni los castaños fueron semejantes a su rama. Ningún árbol en el huerto de Dios fue semejante a él en su hermosura. ¿Está hablando de quién? Está hablando del ángel caído. Está hablando que este ángel vivía a placer y nada que estaba en el Edén se parecía. O sea, era más hermoso que el paraíso. Cuando usted está en la presencia de Dios, diga: yo soy hermoso. Deje la curiosidad, por favor. Abra la boca. Diga, la mujer diga: yo soy hermosa. Porque Dios se pone hermosa, la gracia de Dios. A ti se te va la cara de pecado, de bichito que tiene, de grillo, fornicario, se te va el orgullo, pero se ve bien, ¿vale? Porque tú tienes presencia de Dios. Pero cuando tú eres un bichito, cuando usted parece al diablo, es echado en la presencia de Dios, usted es sacado de esa gracia del Señor. Entonces quiero que entienda que este capítulo que estamos leyendo aquí es para que usted sepa que allí Dios diseñó un lugar para que un ángel viviera, pero él no le importó, desobedeció y fue echado. El hombre igualmente. Por eso quiero entender hoy, hemos hablado mucho de la presencia de Dios y se ha predicado mucho de la presencia de Dios, pero cuando vamos al principio de Génesis, cuando vamos al principio, nos damos cuenta de que el plan original siempre ha sido de Dios, siempre, hasta que usted parta con él, es vivir. Aquí no estamos hablando de sus logros, no estamos hablando de que, aquí estamos hablando que tengas o no tengas, tienes que aprender a vivir en su presencia. ¿Está aquí conmigo? En su presencia. Dice en el capítulo 1 de Génesis, versículo 29, dice ese capítulo, verso 29, dice que ahí Dios plantó algo que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol que hay fruto y que da semilla será para comer, le dice al hombre. Entonces, note esto, que en ese lugar donde Dios preparó hay semilla, hay fruto para usted. Dios creó un Edén, un paraíso donde Dios plantó semilla, algo que da fruto para usted. Quiero que entienda esto, que cuando usted está en Dios, usted va a comer, usted va a comer de ese fruto, a comer de esa semilla, porque usted está diseñado para vivir en esa presencia del Dios Altísimo. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? En Génesis 2:10 dice que ahí salía del Edén un río para regar el huerto, y allí se repartía en cuatro brazos. Y dice que daba oro muy bueno. Génesis capítulo 2, versículo 10. Quiero que entienda esto. Este es para los religiosos que no les gusta que le hablen de plata, pero le gusta el dinero. O sea, no les gusta que le hablen de real, pero le encanta el dinero. ¿Ve? Entonces es algo contradictorio. O sea, no me hablen de real en la iglesia, pero me gusta el dinero, ¿no? Creo que el dinero es la... Eso me lo decía Dios esta mañana. Pues dice: Señor, a la gente no le gusta que le hablen de dinero en la iglesia. Pero me dijo, pero le encanta el dinero, aman el dinero. Entonces en Génesis 2:10 dice que ese lugar daba oro. ¿Cómo daba oro? ¿Lo tiene? No, usted no lo está leyendo. ¿Se lo leo? ¿Verdad? Dice que el oro era ¿cómo? Muy bueno. ¿Por qué hace énfasis? ¿Por qué la Biblia escribe eso? ¿Por qué Dios está interesado que en su Biblia salga que en esa tierra se da un oro muy bueno? ¿Para qué? O sea, ¿qué le interesa a usted si en esa tierra se daba oro muy bueno? Porque en el Edén, en el huerto de Dios, no es cualquier cosa. Dice que de él es la plata y el oro. Y cuando usted vive en la presencia de Dios, el oro es muy bueno. No me entendió nada. Cuando usted vive en la presencia de Dios, el oro es muy bueno. Porque de ahí sale un río que riega la tierra donde usted habita. En Juan 7:38, Juan 7:38 dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. O sea, la única manera que ese río corra en esa tierra donde Dios te ha plantado es que tú creas en esta palabra. Amén. Que creas en la Biblia.
Y allí será un oro muy bueno. El peluque se ponga ese bravo. Pero en su tierra, en el lugar donde usted habita, ahí lo que quiere decir es que Dios va a prosperar tu tierra. Y allí se va a dar un oro muy bueno. Tu oro va a ser muy bueno. De hecho, las naciones del mundo es rica según por la dote o la cantidad de oro que tienen en su reserva. Venezuela es una tierra muy rica por esa reserva de oro y minerales que tiene. Pero dice que su tierra va a ser una tierra que del centro de ella va a fluir un río que va a regarla. Y ese río, ¿quién es? Dice Jesús, dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, mi palabra, la Biblia, correrá un río de agua viva. Y dice agua viva significa que usted va a tener vida, que usted va a prosperar, que Dios le va a dar. Porque el que aprenda a vivir en la presencia de Dios, todo le sale muy bien. Cuando usted aprenda a vivir en la presencia de Dios, su oro es muy bueno. Definamos esa palabra oro. Cuando usted vive en la presencia de Dios, todo va a estar bien. Muy bueno. Su vida va a ser buena, muy buena. Porque usted tiene presencia de Dios y un río. Espíritu Santo. Óigame. Presencia y un río. Tiene casa y tiene río. Y no cualquier río, un río que tiene vida. Un río de agua viva para que usted tenga vida. Cuando usted le dice Espíritu Santo, ven, y empieza a correr dentro de mí como río de agua viva, entonces la enfermedad se va porque empieza a tener vida. El árbol seco que no tenía hoja empieza a dar hoja. El árbol que no daba fruto empieza a dar fruto. Y todo empieza a salir bien porque usted tiene un río que fluye de agua viva. Ese es el río del Espíritu Santo en su vida. Un río que fluye, de agua viva que fluye. Dígale en su mente, Espíritu Santo, ven y fluye en mi vida. Fluye en mi corazón, Señor. Porque ese río de agua viva es agua viva para que usted tenga vida y para que usted le vaya bien, pero muy bien. Porque el oro suyo es un oro muy bueno. Y ese oro se llama Jesucristo. Y ese oro se llama el Señor. Bendito sea la gloria. Pero tiene que creer en esta palabra. ¿Cuántos aquí quieren el paraíso? De hecho, la gente en su mente tiene un paraíso. Su paraíso se puede parecer a otra cosa menos al de Dios. Si usted le pregunta a la gente cómo quiere vivir, ahí le plantan el paraíso. Yo quisiera un townhouse. En cazabote mejor, pastor, ya vaya, déjenme imaginar mi cazabote con un yate, un hombre que se parezca a Ricky Martin, así con los ojazos de gato, porque tienen un paraíso en la cabeza. Pero no es el paraíso que habla la Biblia. Tu paraíso no son los bienes. Tu paraíso no es tu profesión. Tu paraíso no es lo que tú has logrado. Tu paraíso se llama Dios. Tu paraíso se llama Jesucristo. Él es el que tú necesitas en tu vida. Bendito sea la gloria del Señor. Dios en tu vida. Él es el que tú necesitas. Bendito sea la gloria del Señor. La Biblia dice que ¿qué te vale que te ganes el mundo entero y se pierda tu alma? Se pierda tu alma, tu paraíso es Dios. Tu paraíso es el Señor. ¿Por qué usted cree que el Miss Venezuela o el Miss Universo tiene tanto éxito? Porque las muchachas en su cabeza tienen un paraíso de reina, donde el mundo es perfecto, donde vive una calabaza y se convierte en una carroza, y la zapatilla la convierte en esa gran mujer que ella no. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Pero cuando viene la realidad se da de cuenta que sin Dios es nada. Porque aún esos grandes famosos y grandes hombres están buscando a Dios porque se dieron de cuenta que sin Dios hay un vacío. Sin Dios son nada. Y hoy se está acercando a la gente y en nombre de Dios, porque significa presencia. Cuando usted tiene presencia, tiene hambre. Y usted quiere más. Quiere más, porque está placer. Oye, usted dice, oye, esa torta está muy buena, pastor. ¿Me podrá un pedacito más? Y lo toma. Y como está muy bueno, digo, yo quiero otro. Deme para llevar, pastor. Porque le gustó la torta, ¿sí o no? Si yo hago un arroz con pollo y usted tiene hambre, mucha hambre, y yo, oye, la hermana come bastante. Y como somos amigos, aquí nadie se va a dar cuenta que ella come así en barco. Y le sirvo bastante, pero como quedó muy bueno el arroz con pollo, y ella dice, pastor, ¿no tendrá un poquito más? No,
yo no como mucho, pero es que está sabroso. Entonces, ¿qué pasa? Es que ella tiene hambre y come y hasta saciarse. Cuando usted tiene hambre de Dios es porque usted vive en la presencia. Mientras usted no vive en la presencia no hay hambre. Lo que despierta el hambre y quiere comer más de Dios y comer menos de Dios es cuando usted vive en la presencia del Dios Altísimo. Eso es lo que hace que usted viva en comunión con Dios. Hay que tener hambre de Dios. Hambre en el nombre de Jesús. Por el tiempo, quiero hablarle. El primer río se llamó, o se llama según la Biblia, Pinzón, que significa ojo de agua, vertiente o nuevo. Perdón, vertiente de nacimiento nuevo. Así es, ojo de agua. Pasa que yo escribo y no me entiendo. Ojo de agua, vertiente de nacimiento nuevo. Ese es el significado de la palabra Pinzón, ojo de agua. Note esto, ¿por qué se le pone ese nombre a este río que sale del huerto del Edén? Es una vertiente de un nacimiento nuevo. Y Jesús dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura. Dice en ese Juan 7:37-38, en el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó su voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. O sea, Jesús sabía que ese río representaba un nacimiento nuevo. Cuando el Espíritu Santo está en su vida, es un nacimiento. Cuando usted es una persona muerta que no siente ni pico, no siente peluca, es porque a usted le hace falta ese nacimiento nuevo del Espíritu Santo. El otro río, ¿cómo se llamaba? Este río, dice, el significado es cascada o catarata que desciende de arriba. Así significa esto. Una catarata que desciende de arriba. Este río que habla del Edén. Entonces, ¿de dónde desciende el Espíritu Santo? De arriba. Y dice que, aquí dice que con estruendo, con mucho estruendo desciende esta catarata. Este río, vamos rapidito por el tiempo. El otro río, ¿cómo se llama? Ajá. Este río significa un río que dice fluyendo en sus cauces. O sea, un río con muchas corrientes que fluye en su cauce. ¿Verdad? Este río, ese es el significado de este río. Ahora, note esto, antes de no le di el versículo del segundo río, Salmo 75, 9 al 13. Ahí dice, ¿verdad?, que Dios es como cascada que desciende. Ese Salmo 75, 9 al 13. Y en el tercer río, que le dije que es fluyendo en su cauce, en Ezequiel 47, 12, que significa también aguas rápidas, aguas rápidas. En Ezequiel 47, 12 dice que este hombre empezó a caminar en una visión en el agua, y el agua le llegaba a los tobillos y empezó a subirle hasta arriba, ¿hasta qué? ¿Verdad? Porque son aguas de cauce profundo, ¿verdad? Entonces, en el cuarto significa abundante o profundo. También tiene el mismo capítulo de Ezequiel 47, 3 al 5. Entonces, ¿qué quiero decirle con esto? Que en estos ríos hay un símbolo de Dios, para que usted entienda que estos ríos representan su Espíritu Santo en la persona. ¿Está aquí conmigo? Ezequiel 47, 3 al 5. Y después, verso 9 de ese mismo Ezequiel 47. Entonces, el Edén era un lugar donde vivía ¿quién? El hombre, ¿verdad? Porque Dios lo puso allí para que viviera a placer. Y eso es lo que quiero sembrarle hoy en su corazón. El paraíso, esto lo escribí yo, quiero compartirlo con usted. Para mí, el paraíso, donde era posible vivir de la tierra sin tener que cultivar la tierra, porque dice que ahí se daba todo solo. El paraíso es un lugar donde usted tiene, ¿verdad?, no tiene necesidad, todo se da solo. El paraíso, ¿verdad?, donde era posible vivir de la tierra sin tener que cultivar la tierra. En la presencia de Dios, ¿verdad?, que es una atmósfera. Esa presencia de Dios es una atmósfera
usted tiene que saber que allí, como la presencia de Dios irá con usted, allí usted no tiene que hacer nada, porque Dios va a hacer que lo que usted hace se dé solo, se cultive solo, lo que usted trabaje florezca, porque Dios en su presencia hace que todas las cosas sean posibles. Es importante que yo lo inquiete a usted con esta palabra en el nombre de Cristo. Yo vine a inquietarlo de parte de Dios con esta palabra. O voy a decirlo mejor, que el Espíritu Santo lo inquiete a usted con esta palabra. Que sea inquietado por Dios con esta palabra en el nombre de Jesucristo. ¿Cuántos aquí quieren tener un panil? Un cara a cara con Dios. Vivir en su presencia en el nombre de Cristo. No podemos estar fuera de su presencia. No nos podemos alejar de su presencia. Y ese río va a crecer en medio de este huerto. Ese río va a nacer aquí. Y todo te va a ir muy bien, porque el oro de esa tierra es muy bueno. ¿Cuántos aquí están acostumbrados a vivir en la presencia de Dios? Quiero que lo demuestres hoy en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. La gente, cuando está acostumbrada a vivir en su presencia, el toque de Dios es inmediato. Las iglesias hoy en día han caído en manipulación para que Dios pueda tocar a la gente. Tócalo, Señor, y tócalo, Jesús. Porque la gente es tan difícil para que Dios los toque. Y el hombre tiene que ponerse a hablar en la lengua y la cosa porque aquella persona no puede ser tocada por Dios, le cuesta. Y yo entendí que cuando alguien está allí y Dios no lo toca, es porque esa persona no tiene un hábito, no habita, no vive en la presencia de Dios, y por eso le cuesta. Y uno, hermano, tócalo, Señor, levanta tu mano, más, porque no tiene un hábito de la presencia de Dios. Es más, no la sabe experimentar, no vive en ella, no sabe vivir en ella. Y entonces cuando pasa algo raro dice, eso no es de Dios, porque tú no sabes ni cómo Dios se mueve, tú no sabes ni cómo Dios se manifiesta. Si alguien allí cae en el suelo riéndose, eso no es de Dios. Dios no es un bochinche. Tú no tienes ni idea, porque tú no sabes lo que es la presencia de Dios. Dios, su presencia, todo lo hace nuevo. Y cada día para ti será algo nuevo, aún su manifestación. Así que yo creo que Dios es el Dios que sorprende aún en sus manifestaciones. Hoy te puede sorprender a ti en una manifestación que nunca en tu vida Dios te haya tocado en tu vida. Yo creo en el nombre de Jesús que su presencia, como dice la canción, es el cielo. Ella dice que su presencia para mí, ¿cómo dice? Es el cielo, ¿verdad? Ahora yo creo en el nombre de Jesús que en esta iglesia nosotros no tenemos que manipular, porque hay un río que nace en esta tierra, que fluye, ¿verdad? Y ese río riega toda la tierra, y ese río hace que lo que está ahí se cultive solo, que los dones se cultiven solo, que los ministerios se cultiven solo, que el crecimiento de la iglesia se cultive solo, porque hay un río que la riega, hay una presencia de Dios en el lugar. Y cuando hay presencia, Dios se manifiesta en ese lugar en el nombre de Jesús. La gente que está aquí hoy fue porque Dios los trajo. El Espíritu Santo, el río, es un río que corre, corriente. Aleluya. ¿Qué hago yo hoy para que Dios a usted lo toque? ¿Qué puedo hacer yo hoy para que Dios te sane? ¿Qué puedo hacer yo hoy para que Dios te toque en danza? O Dios te haga la lengua. ¿Qué puedo hacer yo hoy para que Dios te prospere tu dinero, tus diezmos y tu ofrenda? ¿Qué puedo hacer yo hoy para que Dios convierta a tus hijos? ¿Qué puedo hacer yo hoy para que Dios convierta tu vida en una vida de un modo muy bueno? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Sabes qué te puedo responder? Nada.
Porque el único que puede hacer algo se llama Dios. Pero Dios, para poder hacer algo en tu vida, tienes que aprender a vivir, a habitar en su presencia. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, ahora mismo, Señor, los que saben vivir en su presencia, los que saben cómo buscarlo, yo te invito hoy mismo que en el paraíso de Dios, que en el jardín de Dios, a placer, en su casa, tú estás aquí, Señor. Tú caes como cascadas con estruendo en esta iglesia. Queremos tener un cara a cara contigo. Queremos tener un panir contigo, Señor. Un cara a cara contigo, Padre, en el nombre de Jesús. Usted sabe buscar su presencia. Si usted ha aprendido a vivir en su presencia, si usted conoce su presencia, su presencia, Señor. Oh, aleluya, 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 su presencia. Presencia, Jesús. Oh, recibe su presencia. Su presencia. Tenga hambre de la presencia de Dios. Anhele la presencia de Dios. Si usted tiene tiempo que Dios no lo toca, que Dios no lo pone a hablar en lengua, que usted no avanza en el Espíritu. ¿Cuánto tiempo tiene usted que no avanza en el Espíritu? Dígale a Dios, quiero tu presencia, Señor. ¿Cuánto tiempo hace que usted no tiene un toque real de Dios? ¿Cuánto tiempo ha pasado que usted no tiene un toque de Dios en su vida? Espíritu Santo. Ahora mismo. Aleluya. Oiga, Dios está aquí. Él habita en tu alma, te alaba, Jesús.
Dios hoy. Tu presencia es Tu cara a cara con el Señor ahora mismo. Tu cara a cara ahora mismo en el nombre de Jesús.